Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Algunas mujeres sienten atracción por lo prohibido, una atracción aparentemente inexplicable, que algunas mujeres sienten hacia hombres que han cometido delitos graves, convirtiéndolo en una atracción por lo peligroso y transgresor. Hoy, la segunda parte de las mujeres enamoradas de reclusos. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Charles Manson y Afton Barton, Richard Matt, David Sweat y Joyce Mitchell, Vicky White y Casey White. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Uno de los criminales más famosos de Estados Unidos, Charles Manson, que estaba cumpliendo cadena perpetua en la cárcel estatal de máxima seguridad de California, ya que fue condenado a la cámara de gas, al igual que 3 mujeres más, cómplices por apuñalar y quitarles la vida a 7 personas, entre ellas a la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de su esposo, el director de cine Roman Polanski, en 1969. Pero en California se eliminó la pena de muerte en el 72, por lo que sustituyeron la pena. Charles Manson consiguió una autorización el 7 de noviembre del 2014 para casarse con una chica de 26 años que le había estado visitando en la cárcel durante 7 años, Afton Elaine Barton, quien se había mudado a Corcoran, California, con 19 años, para estar más cerca de Manson y de la cárcel donde vivía. Afton nació en San Luis, una gran ciudad en Missouri, junto al río Mississippi, y creció en una familia baptista, que según ella la tenían encerrada para alejarla de las malas influencias, ya que pensaban que se estaba convirtiendo en una hippie. Ellos lo que querían es que se casara con un predicador. Conoció a Manson por un amigo que le enseñó escritos de él, en los que hablaba del aire y la tierra, y entonces le empezó a escribir a la cárcel. En el 2007, con $2,000 ahorrados, trabajando en la cocina de un asilo, viajó para estar más cerca de Manson. Su casa estaba muy cerca de donde está la prisión, por lo que le empezó a visitar los fines de semana. En ese documento, aunque no concretaba el día de la boda, sí decía que tenían de plazo 90 días, o si no, habría que volver a solicitar el permiso. Afton Barton, quien Manson la bautizó como Star, estrella, tenía varias páginas que apoyaban y defendían la inocencia de Charles Manson. Tenía varios blogs y sitios web en los que alegaba a favor de su inocencia. Según Afton, el matrimonio le daría la oportunidad de acceder a información que estaba solo disponible para la familia. Y ya que defendía su inocencia, y era ella la que actualizaba las páginas web, donde además de proclamar su inocencia, recaudaba fondos y compartía información y fotos sobre él, además del interés que tenía por la concienciación medioambiental, decía que se casaría con él en un mes y que lo amaba. También dijo que la gente pensaba que estaba loca, pero la realidad era que no sabían nada. Eso era bueno para ella y era para lo que nació. En ese momento, Afton se marcó una cruz en la frente, parecida a la esvástica, la cruz de 4 brazos acodados como una letra del alfabeto griego, tomada por Hitler como emblema, la que tenía Manson en su frente. Pero el permiso que consiguieron para poder casarse en la cárcel, junto con 15 invitados, pasó el día y se anuló. Porque Manson descubrió que Afton solo quería casarse con él para disponer de su cuerpo después de su fallecimiento. Por lo visto, ella salía con otro discípulo de Manson, Craig Carlyle, y planeaban lucrarse exhibiendo el cuerpo del criminal a sus seguidores. Lo querían exponer en una especie de cripta de cristal en California y cobrar por ello. Aunque ella en su página web dijo que la boda se había tenido que suspender
por una infección de Manson y que solicitarían otro permiso, pero eso nunca ocurrió. Charles Manson falleció por un cáncer de colon con 83 años, el 19 de noviembre del 2017, en un hospital de Bakersfield, California. Richard William Matt nació en Tonawanda, una ciudad en el condado de Erie, en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de junio de 1966, y junto a su hermano Robert estuvieron desde muy pequeños en centros de acogida. Richard cumplió condenas de prisión por varios delitos: robo, allanamiento de morada, agresión sexual, hurto y agresión. El 3 de diciembre de 1997 secuestró a su antiguo jefe, William Rickerson, junto a un amigo, Lee Bates, ya que creía que tenía bastante dinero escondido, y para descubrir dónde lo guardaba, lo tuvieron en el maletero del coche mientras conducían durante 27 horas, trayecto en el que fueron parando para golpearlo y fustigarlo, y averiguar dónde tenía el dinero, hasta que acabó con él rompiéndole el cuello, para finalmente trocearlo y tirarlo al río Niágara, al oeste de Nueva York, fugándose después a México. 3 meses después, le quitó la vida a otro hombre para robarle. Le clavó un cuchillo en el baño de un bar, apresándolo después y condenándolo a 23 años de prisión en un tribunal mexicano. 9 años después, lo mandaron a Estados Unidos para hacer frente al otro juicio de su anterior delito, donde su amigo Lee Bates testificó contra él, por lo que recibió una condena a cadena perpetua, condenándolo a prisión por el resto de su vida. David Paul Sweat nació en Binghamton, Nueva York, el 14 de junio de 1980, siendo criado por su madre, Pamela Sweat, que era soltera, y sus 2 hermanas. Lo enviaron a Florida, un estado en la región sureste de los Estados Unidos, para que lo criara su tío, pero le robó el coche a su tía y se lo destrozó, por lo que lo mandaron a un hogar de acogida. En su juventud, tanto él como su primo tenían trabajos esporádicos que no les duraban mucho y hasta vivieron ocasionalmente en la calle, hasta que se metieron en el comercio de la hierba. Tanto él como su primo realizaron muchos robos y fueron arrestados varias veces, hasta enviarlos a prisión. En julio del 2002, David, su primo y otro más, atracaron una tienda de fuegos artificiales para robar armas, en Great Bend, un municipio en el condado de Susquehanna, en Pensilvania. Y al volver a Nueva York, mientras cambiaban las armas de un coche a otro, los vio un agente del condado, y David Sweat disparó contra él, y lo atropelló con el coche. Y como aún seguía vivo, su primo lo remató, por lo que poco después los 3 fueron arrestados. David y su primo se declararon culpables para evitar la pena capital y recibieron cadena perpetua sin libertad condicional. El tercero, al no tener antecedentes y cooperar con la policía, lo sentenciaron a 5 años de cárcel y 5 más de libertad supervisada. El 6 de junio de 2015, Richard Matt y David Sweat desaparecieron a las 5:30 de la mañana, siendo vistos por última vez en el conteo de las 22:30, o sea, cuando cuentan y pasan lista de los presos por el personal penitenciario para cerciorarse que nadie se ha escapado. Más tarde, encontraron un boquete extenso en una calle cercana, al muro de la prisión, ya que los presidiarios habían hecho un túnel para escaparse. Hicieron un agujero en las paredes de sus celdas, dando a las áreas de servicio por detrás, y acabaron con un agujero en una tubería de vapor, usando la tubería para escapar hacia la alcantarilla de la ciudad. Los 2 presos estaban en una unidad de vivienda favorecida, donde tenían acceso a cocina, duchas, televisores,
mesas de juego y teléfonos en la pared a intervalos durante el día, por lo que los presos utilizaron las herramientas durante la noche para hacer el túnel y después las devolvían a sus cajas. La policía descubrió que iban a ser recogidos por Joyce Mitchell, una empleada de la cárcel, pero por lo visto la hospitalizaron por dolores en el pecho y también fue acusado de ayudar en la evasión un guardia de la prisión, pasándoles herramientas, entre otros favores, a cambio de pinturas. En la tubería que habían cortado para escapar, los fugitivos dejaron una nota con una cara sonriente y un sombrero triangular, en la que ponía «Que tengas un buen día». La policía registró granjas y campos de alrededor de la ciudad. Ampliaron la búsqueda de la frontera, participando la policía local, estatal y los guardabosques. Incluso se establecieron recompensas por cada recluso. Al cabo de 7 días, el 12 de junio, todavía no había atisbos de los presos fugados, pero se arrestó a Joyce Mitchell, la trabajadora del penal, acusada de ayudar a los fugados. Al día siguiente los seguían buscando con muchas más medidas: perros de búsqueda, helicópteros y vehículos todoterreno. La investigación en la extensa búsqueda, con todo tipo de tecnología y unidades policiales, costó $23 millones. El 26 de junio, Richard Matt disparó al conductor de un vehículo recreativo que pasaba con una escopeta por un campamento de caza, en el condado de Franklin, en la frontera norte de Nueva York. Por lo que más tarde hubo una confrontación con un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que le quitó la vida con 3 balazos en la cabeza. A 80 kilómetros del centro correccional Clinton. 2 días más tarde, un sargento de policía estatal pasó junto a David Sweat mientras éste caminaba por la carretera. Cuando dio la vuelta para interrogarlo, David se fue corriendo a través de un campo de heno hacia los árboles. Y cuando tuvo claro que se le podía escapar, le disparó hiriéndole en el hombro derecho y el brazo izquierdo, a poco más de 2 kilómetros de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Lo llevaron en estado crítico al centro médico Alice Hyde, en Malone, un pueblo en el condado de Franklin, en el estado de Nueva York. Mejoró y el 5 de julio lo trasladaron a una unidad de vivienda especial, en el Centro Correccional de Máxima Seguridad Five Points en Romulus, una ciudad en el condado de Seneca, Nueva York. Joyce Mitchell confesó que les había dado a los presos hojas de sierra para metales y cinceles, entre otras herramientas, y reconoció que iba a ser la conductora de la fuga, pero que se arrepintió porque aún quería a su esposo y se sentía culpable. Joyce había valorado en quitarle la vida a su marido, por lo que lo habló con Richard Matt, con el que tenía una relación amorosa, y acordó con él que lo haría después de la fuga. Él le dio a Joyce 2 píldoras para que se las diera a Lyle, su esposo, e incapacitarlo para facilitar quitarle la vida, pero ella se arrepintió y tiró las pastillas. David Sweat se declaró culpable del delito grave de fuga en primer grado y un cargo a mayores por promover el contrabando en prisión, condenándolo entre 3 a 7 años consecutivos a su anterior condena de cadena perpetua. Y Joyce Mitchell fue sentenciada a 7 años de prisión. El 29 de abril de 2022, la subdirectora de la cárcel del condado de Lauderdale, en Florence, Alabama, Vicky Sue Davis White, de 56 años, que estaba a punto de jubilarse después de 17 años como oficial de prisiones y que había ganado 4 veces el premio a la empleada del año, se había casado con su esposo Tommy White en el año 2002, divorciándose 4 años después, ya que abusaba del alcohol y los estupefacientes, pero siguió llevándose bien con él hasta su fallecimiento en ese mismo año. E incluso siempre estuvo cerca de su ex suegra, tanto como de su madre. Custodió a Casey White, de 38 años,
de poco más de 2 metros de altura y el cuerpo cubierto de tatuajes, simbolizando la creencia de que los blancos son superiores a otras razas, por lo que creen deben dominarlas. Con un gran historial criminal y que estaba cumpliendo 75 años por sus delitos del año 2015, y ya tenía antecedentes penales del 2012 en el que fue condenado a 3 años por pegar en la cara con el mango de un hacha a su propio hermano. Lo llevó esposado y con grilletes en las piernas, diciéndole a sus compañeros que lo llevaba al juzgado del condado de Florence para un examen psicológico y que después ella se iría al médico porque no se sentía bien. A los oficiales les llamó la atención que fuera ella sola, ya que en estos casos los reclusos van escoltados por 2 agentes, pero debido a su cargo no le dijeron nada. Y nunca regresaron a la cárcel. Después de revisar y comprobar que ese día no había evaluaciones ni audiencias, vieron en un vídeo de vigilancia de una gasolinera el coche patrulla de Vicky, pocos minutos después de que salieran del centro. Llegaron a pensar que la gente hubiera podido ser obligada para ayudar al delincuente y empezaron una búsqueda estatal para encontrarla sana y salva y recapturar a Casey. En la investigación vieron que Vicky White iba a jubilarse ese mismo día, aunque todavía no había acabado con el papeleo, y además hacía poco que había vendido su propiedad por mucho menos de lo tasado, y descubrieron que también había hecho unas compras de ropa de hombre, coches y armas. Indagando, llegaron al punto en que Vicky le había estado dando un trato de favor a Cassie, como privilegios y comida extra, por lo que todas estas atenciones dieron lugar a una relación amorosa entre los dos. Descubierto esto, emitieron la orden de arresto contra ella por ayudar a Casey White a fugarse. El coche que utilizaron de escape, cuando dejaron el de policía, lo abandonaron en Tennessee, un estado en el sureste de los Estados Unidos, cambiándolo por una camioneta Ford de color azul y dirigiéndose hacia el norte, ya que se habían alojado en varios moteles por el camino, e incluso se vio por los vídeos de vigilancia que Vicky se había teñido de morena, siendo su pelo rubio claro, por lo que su persecución se cambió a todo el país. Llegaron a un hotel de Evansville, una ciudad de Vanderburg, en Indiana, Estados Unidos, donde le pagaron a un vagabundo presidiario criminal sexual para que les reservara una habitación, por lo que él les reservó la habitación por 14 días sin saber que estaban huyendo. Las autoridades los consideraba peligrosos y armados, y se ofrecían recompensas por cualquier información que llevara a su captura. En mayo del 2022 se les vio en un vídeo de vigilancia cómo lavaban una camioneta en un autolavado de coches. Después también se les vio subiendo a un Cadillac de color gris. Más tarde un policía vio el coche aparcado en un motel, por lo que llamó a los refuerzos. La pareja, cuando salió, se metieron en el coche, en el que él se puso al volante. La policía arremetió con su coche al de Cassie y Vicky hasta lograr que cayeran en una zanja. Casey se entregó, pero Vicky tenía una herida de bala en la cabeza. Casey White les rogó a la policía que ayudaran a su esposa, aunque ellos nunca se casaron, ya que se había disparado en la cabeza, jurando que él no lo había hecho. A la mujer la llevaron de urgencia a un hospital de la localidad, donde la declararon fallecida poco después, dictaminando su fallecimiento como suicidio. La enterraron el 14 de mayo en el cementerio Center Hill, en Lexington, una ciudad del condado de Lauderdale, en Alabama. Y este mismo estado fue el que le pagó una recompensa a la persona que les dio la información que los llevó a su apresamiento, que quiso permanecer en el anonimato. Al funeral de Vicky White asistieron 200 personas, y Casey White fue devuelto a Alabama y trasladado a la prisión estatal de Bessemer, una ciudad del condado de Jefferson, declarándose culpable de fuga de prisión en primer grado.
Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.